Vamos a hablar y entrar de lleno en el hecho imponible. Este tema es muy, pero muy importante para después estudiar cada uno de los impuestos, porque ustedes cuando estudien cada impuesto en particular van a poder encontrar cuál es el hecho imponible de cada uno de ellos y los distintos aspectos o criterios identificatorios que son muy importantes. Bueno, el hecho imponible es el hecho jurídico de contenido económico asumido por el legislador como presupuesto de hecho de la imposición. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Acuérdense, hecho jurídico nace de la ley, de contenido económico, asumido por el legislador. Lo contempla una norma jurídica como presupuesto de hecho de la imposición. ¿Qué comprende? Actos, sucesos o actividades que acaecidos en la realidad generan el nacimiento de la obligación tributaria. Cuando nosotros hablamos del hecho imponible, vamos a hablar de, ustedes ya saben, porque ya han estudiado en las otras unidades, que los tributos se clasifican en impuesto, tasa y contribución. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el presupuesto legitimador de cada uno de los tributos? Bueno, por ejemplo, en el caso del impuesto, el presupuesto legitimador es la capacidad contributiva. En el caso de la tasa, es la actividad o servicio que presta el Estado. Está vinculado, todos aquellos actos vinculados a la actividad del Estado. Y en el caso de la contribución, el presupuesto legitimador es el beneficio o la mejora que genera alguna actividad o gasto estatal y que va a generar la obligación de pago del contribuyente. Bueno, nosotros acá en el hecho imponible vamos a estudiar dos aspectos o dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. En el elemento objetivo vamos a ver 4 aspectos o criterios identificatorios del hecho imponible, que es el material, espacial, temporal y cuantitativo. Y en el elemento subjetivo vamos a ver los distintos sujetos en los extremos de los dos polos, del acreedor y deudor. Bueno, entonces vamos a entrar al aspecto o criterio identificatorio material. Cuando hablamos del aspecto material, nos referimos a la materia grabada, lo que se graba. ¿Qué se graba? Un hecho, un acto, un negocio, el desarrollo, o sea, una actividad. ¿Qué se entiende por ello? Bueno, estos hechos, actos y negocios exteriorizan una manifestación directa o indirecta de la capacidad contributiva o económica del sujeto. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones directas o indirectas de la capacidad? Patrimonio, renta, ganancia, gasto o consumo. Bueno, descripción, siempre van a ver en la norma jurídica algún verbo que los va a definir, hacer, vender, comprar, importar. Como les dije, nos referimos cuando se obtienen ganancias o rentas, ser titular en patrimonio, realizar actos o consumo. Hasta acá tenemos el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible. Quería darles también esta definición que es importante, porque es la descripción abstracta del hecho que el destinatario legal del tributo realiza o en la situación en que se halla. Acuérdense, es la materia que se graba. Ahora vamos a hablar al siguiente criterio, que es el criterio espacial, ¿sí? Criterio identificatorio espacial del hecho imponible. Bueno, ¿qué entendemos por este criterio espacial? Que se entiende por el lugar a donde se realiza o sitio en el que el legislador lo tiene por producido al hecho. Es muy, muy importante porque este tema está vinculado a la esfera territorial de validez de las normas jurídicas, ¿sí? En este punto tenemos que tener en cuenta los criterios de atribución de la potestad tributaria que se definen o se delinean con 3 tipos de pertenencia. Sí, tenemos la pertenencia política, social y económica. La pertenencia política que se enmarca en el principio de nacionalidad, que significa están obligados a tributar todos los nacidos en un país, domiciliados o no, eso no interesa, los nacidos en un país. En la social, que se enmarca el principio de renta mundial, tributan los residentes o domiciliados en determinado lugar. Y en la económica, que es el principio de la fuente, es el lugar a donde se poseen bienes, se realiza la actividad o se obtienen rentas o ganancias.
Bien, ahora pasamos al otro aspecto o criterio que es el temporal. El criterio identificatorio temporal del hecho imponible se refiere al momento en que el hecho imponible se configura o que el legislador lo tiene por configurado, ¿sí? Acá este tema está vinculado, porque es muy importante, con la irretroactividad o retroactividad de la ley a la vigencia de las leyes para su aplicación, por ejemplo, en el caso de la prescripción, ¿sí? En este aspecto, que es el temporal, ¿qué hace el legislador? Toma una unidad de tiempo que se vincula con el carácter secuencial o instantáneo de verificación de la materia grabada. Cuando hablamos de carácter instantáneo, es como si se tomara una fotografía patrimonial en un momento dado. Esto suele suceder, por ejemplo, en el caso del impuesto de sellos, que en el momento en que se determina el contrato, el monto que determina o que se formalice el contrato, sí, es cuando es el momento que se define como que se debe cumplir la obligación tributaria, ¿sí? Se cuenta el momento de formalización del instrumento, es como una fotografía patrimonial que se toma. En el caso del carácter secuencial o los impuestos de ejercicios, es una sucesión de actos durante un periodo que toma el legislador. Por ejemplo, las ganancias obtenidas en un periodo que por razones, por ejemplo, presupuestarias, y se fija en armonía con el ciclo económico de la empresa, por eso se toma, por ejemplo, el ejercicio anual. Entonces, ¿qué se entiende? Que se configura el hecho imponible, por ejemplo, todos los actos que se realizan durante un año, se entiende como que se configurarían al 31 de diciembre de ese año, ¿sí? Bueno, el criterio de identificación o aspecto cuantitativo. ¿Qué nos preguntamos en este último elemento objetivo? ¿Qué elementos utilizamos para cuantificar el monto o el importe a pagar de la obligación tributaria? Bueno, acá el legislador tiene que tener en cuenta tres cuestiones esenciales para determinar el aspecto cuantitativo, que es el principio de razonabilidad, congruencia y capacidad contributiva. En el caso de los impuestos fijos, la ley establece un importe tributario fijo, que por lo general se fijan en unidades tributarias, que la unidad tributaria equivale a determinada suma de dinero, se fija en un parámetro. Los tributos variables son, lo cuantitativo tiene dos subaspectos a tener en cuenta. La base imponible, que es la base de cálculo o medida de imposición o criterio de cuantificación de la materia gravada, ¿sí? Y la alícuota, que es la que se aplica sobre la base imponible y su resultado determina la suma a pagar, ¿sí? El importe tributario o suma de dinero a pagar. Esta alícuota, según el tipo de impuesto, se puede producir de modo progresiva, gradual y proporcional, ¿sí? Eso hay que estudiar cada una de qué se trata porque son diferentes sistemas. Ahora vamos a ir al elemento subjetivo del hecho imponible. No se olviden que yo les estoy marcando puntualmente los aspectos más importantes de la unidad. Ustedes después tienen que estudiar en profundidad cada uno de los temas. Bueno, el elemento subjetivo del hecho imponible, los sujetos se determinan, obviamente, según cada tributo. Tenemos dos, en el polo extremo, el sujeto activo, que es el titular de la pretensión de cobro. En general es el Estado, ya les dije, en sus tres órdenes: nacional, provincial y municipal. Los entes públicos no estatales no ejercen el poder tributario. En este caso solo son titulares del crédito tributario. En el caso del sujeto pasivo o deudor, quien jurídicamente debe pagar la deuda tributaria, sea propia o ajena, que ya lo vamos a ver. Porque en el caso de la ley impone los responsables a pagar por deuda propia, que es el contribuyente, el destinatario legal de tributo,
¿sí? Y el responsable por deuda ajena, que es aquella persona ajena al acontecimiento del hecho imponible, o sea, él no realiza el hecho imponible. La ley, por un mandato expreso, determina que está obligado a pagar la deuda tributaria. En este caso tenemos 3 responsables por deuda ajena o 3 subtipos, que son los responsables solidarios, sustitutos y subsidiarios. Bueno, recién vimos el sujeto activo, el sujeto pasivo, sigo con el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Bueno, cuando hablamos de capacidad jurídica tributaria, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la aptitud jurídica para ser sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Qué le importa al derecho tributario para ser el sujeto pasivo? La posesión de autonomía patrimonial. Eso es lo que le interesa. Acá tienen que tener en claro esto, porque si no van a confundir quién es el sujeto pasivo, ¿sí? Acuérdense, posesión de autonomía patrimonial. Entonces, como sujetos pasivos tenemos las personas humanas, capaces o incapaces, o con capacidad restringida según el derecho común, las personas jurídicas, asociaciones, sociedades o entidades que son sujetos de derecho según el derecho privado. Después tenemos sociedades, asociaciones, entidades, patrimonio de afectación, que sin tener el requisito, es decir, sin ser sujeto de derecho, constituyen una unidad económica. ¿Por qué? Porque el derecho tributario, ¿qué le interesa? La posesión de autonomía patrimonial. No me quiero olvidar de las sucesiones indivisas, porque también la ley tributaria puede preverla como sujeto pasivo obligado, ¿sí? No importa si es un sujeto de derecho, como le dije, o no. Bueno, ahora entramos de lleno a la categoría de sujetos pasivos. Tenemos los responsables por deuda ajena. ¿Quiénes son los responsables por deuda ajena? Como les dije, ellos no realizan el hecho imponible. Ellos simplemente por un mandato de la ley que es expreso, se encuentran obligados a pagar el tributo. ¿Para qué la ley tributaria contempla este tipo de responsables? Bueno, justamente para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Como les dije recién, tenemos a los responsables solidarios, sustitutos y subsidiarios. Los responsables solidarios, en una definición muy simple, son los que se encuentran o están obligados a pagar al lado del contribuyente, conjuntamente con el contribuyente al lado. Es decir, por ejemplo, en el caso de los agentes de percepción y de retención, que ya los vamos a ver a continuación. Entonces, no se olviden, solidarios al lado del contribuyente. Los sustitutos en lugar del contribuyente, es decir, el que realiza el hecho imponible no es el que termina pagando el tributo al fisco, sino que esta persona, este sujeto, es el que sustituye al realizador del hecho imponible y es que se va a encontrar como sujeto pasivo de la obligación de pago. Y el subsidiario, que funciona prácticamente como en el derecho común, se encuentra obligado a pagar luego de que el contribuyente no paga, ¿sí? Recién ahí se le puede exigir al subsidiario el cobro o el pago del tributo. Con relación a la solidaridad, para darles una definición, se establece cuando 2 o más sujetos están obligados al pago total de la misma prestación. Acá hay 2 figuras muy importantes, el agente de retención y el agente de percepción, ¿sí? ¿Quién es el agente de retención? Bueno, es un deudor del contribuyente o tercero que por su función, actividad, oficio o profesión se halla en contacto directo con un importe dinerario que es de propiedad del contribuyente o que éste debe recibir, ante lo cual el agente debe de traer la parte que debe ingresar al fisco en concepto de tributo. Entonces, el agente de retención, en el momento de pagar al contribuyente o entregar esta suma de dinero, de ese importe tributario que le adeuda, retiene una porción
que es el tributo que él va a deber pagar, que él va a tener que pagar al Estado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, les doy un caso muy simple, cuando uno hace un contrato de locación de servicios, por ejemplo, profesionales como abogado, por ejemplo, uno puede ser asesor de un banco, el banco en la oportunidad de pagarle el importe es el agente de retención. Entonces, ¿esto qué significa? De que el banco retiene del importe a pagarle por el asesoramiento al abogado en el marco de un contrato de locación de servicio, retiene la porción que debe tributar en el marco de esa actividad profesional y él es el que está obligado a pagar al fisco, el banco, ¿sí? Retener e ingresar, son dos palabras importantes. En el caso del agente de percepción, es el que suministra, vende, transfiere, entrega un bien o servicio por el cual el contribuyente le debe pagar un precio, ¿sí? Entonces, como le debe pagar un precio, el agente de percepción adiciona a ese precio una suma correspondiente al tributo que es lo que se debe pagar al Estado. Bueno, estos responsables, ya les dije, están definidos expresamente en la ley tributaria, ¿sí? Vamos a hablar qué cuestiones comunes tienen los responsables solidarios y los sustitutos. Primero, como les dije, obligados por ley al pago de una deuda ajena, debido al vínculo jurídico que se genera entre el hacedor del hecho imponible, del contribuyente, y de este sujeto que vendría a ser el responsable solidario o sustituto. En el marco de ese vínculo nace la obligación de pagar el tributo por parte de estos terceros ajenos. La relación es directa y a título propio con el acreedor. Son, como les dije, ajenos a la realización del hecho imponible y el derecho a resarcimiento que ellos mantienen o conservan contra el destinatario legal del tributo, o el que llamamos el contribuyente, que es el hacedor del hecho imponible, ¿sí? En el caso del derecho a resarcimiento se va a regular por el marco normativo de derecho común. La diferencia, como les dije, y se las vuelvo a marcar porque es muy importante, el solidario siempre va a estar al lado del destinatario legal del tributo y el sustituto reemplaza al destinatario y se pone en el lugar de. Bueno, acá solamente les quiero marcar un tema que es cuando la obligación, cuando acaece este presupuesto de hecho previsto en la norma, porque ya dijimos que el sujeto realiza una actividad o un suceso, o se genera algún hecho, este acaecimiento del presupuesto de hecho en la realidad tiene como efecto el nacimiento de la obligación tributaria y el mandato de pago se genera a partir de ese momento, es decir, la obligación de pagar. Ahora bien, yo les quería decir que en el caso de las obligaciones condicionales, las obligaciones a plazo, que se encuentran reguladas en el derecho privado o común, en el caso de las leyes tributarias no se entienden de la misma forma, se da este instituto, que en las obligaciones condicionales a plazo del derecho común, ¿sí? Eso ténganlo presente, ¿sí? Y después, en el caso de las obligaciones tributarias con motivo ilegal o inmoral, que para algunos autores entienden que sí generan la obligación de pago y para otros no. Bueno, acá cierro esta primera etapa de este tema que es muy importante estudiar porque define el desarrollo en cada uno de los tributos del aspecto sustantivo y material, distinguiendo cada uno de los elementos. Para la próxima clase vamos a ver las exenciones y los beneficios fiscales, vamos a ver el pago, la extinción de la obligación tributaria, y vamos a ver las diferentes figuras como el pago, la novación, la compensación,
la remisión de deuda, qué significa cada una de ellas, y vamos a ver la prescripción, que es un tema también muy interesante para en materia tributaria. Bueno, desde ya les agradezco haberme escuchado, y cualquier consulta lo podremos hacer a través del foro, y no obstante que esto es una síntesis de la primera etapa de la primera parte de la unidad 13, ustedes tienen que estudiar en profundidad en el material de estudio que define la cátedra.